vida y testimonio de milagros. Tengo muchos milagros que compartir con ustedes. La verdad es de que el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él ya tenía en sus planes, pues que en este tiempo yo fuera su hija, ¿verdad? Fuera su servidora. Y vamos a iniciar en esta noche primeramente con unas palabras de oración para que el Señor tome el control y para que toda aquella que tenga que recibir algo de parte del Señor en esta noche, su corazón esté dispuesto para recibir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle al Señor: Señor amado, gracias en esta noche por este tiempo tan maravilloso que nos das, Señor. Gracias, Padre, porque hoy en esta preciosa noche nos unimos varios países del mundo, Señor, a darte la gloria a ti, Señor, a ponerte a ti en primer lugar, Señor amado. Gracias, Padre, porque como representantes de iglesias, como representantes de países, Señor amado, hoy estamos recibiendo un año en bendición, Señor, un año en armonía, Señor, un año en unión, Padre. Pero por sobre todo, Señor, agradecemos porque tú estás en nuestra vida, Señor. Agradecemos, Padre, porque tú nos has hablado, Señor. En el año que pasó nos hablaste, Señor amado, nos diste muchas bendiciones, Padre. Y hoy te agradecemos, Señor. Hoy bendecimos este medio por el cual estamos conectadas, Señor amado. Varias mujeres del mundo, Padre. Bendice a cada una por nombre, Señor. El tiempo es tuyo, Padre. Todo lo que mi boca hoy va a hablar, Señor, tú eres testigo, Señor amado, de que todo se ha cumplido como tú lo has propuesto en mi vida, Señor. Y mi vida está en tus manos, Padre. Y hoy, Señor, tú eres el primero, Padre, en esta reunión. Y hoy te decimos, Padre, bienvenido, Espíritu Santo. Agradecemos este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanas, Señor, a las que se van a conectar. También las bendecimos, Padre. Y que lo que hoy yo traigo para compartir con mis hermanas, Padre, sea de bendición para otras, Señor. Gracias, Señor, porque tú me escogiste. Gracias, Señor, porque tú me rescataste, Padre. Hoy te alabo, te bendigo, Señor, y este tiempo está en tus manos, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis amadas hermanas. Para las que no me conocen, mi nombre es Norma Lisset Sequén de Reyes. Yo he tenido el privilegio de ser hija de un rey, ser hija del Señor. Él me escogió a mí, Yo voy a leer un pasaje de la Biblia que al no conocer yo del Señor, a mí me impactaba, ¿va? Yo decía, ¿y eso qué quiere decir? Pero eso quedó impregnado en mi corazón cuando yo no conocía del Señor. Y está en Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Fue donde el Señor me empezó a hablar a mí cuando yo no conocía de él. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su propia presencia. Amén. Acá donde dice de lo más vil y menospreciado, dice, de lo más vil y menospreciado, lo débil del mundo, de ahí vengo yo. De ahí me sacó el Señor a mí, de lo más vil y lo más menospreciado. Mis amadas hermanas, mi nombre completo es Norma Lisset Sequén, ahora ya de Reyes. Cuando no conocía al Señor, solo era Norma Lisset Sequén. Yo nací un 6 de julio de 1977. Vengo de una familia disfuncional, de una familia completamente disfuncional. Mi padre dejó a mi mamá embarazada de mi hermana. Somos dos hermanas, dos hijas. Y mi padre dejó a mi madre embarazada de mi hermana y él se fue. Mi madre, a lo largo de su vida, ella nunca volvió a buscar otra pareja. Ella nos dio ese ejemplo
de respetarse y cuidarse ella misma. Ella trabajó mucho y luchó mucho por nosotros. Una mujer luchadora, trabajadora. Mi madre ahorita ya tiene 73 años, todavía trabaja, es una mujer activa, vive conmigo. Pero le voy a hablar de mi niñez. Le voy a hablar de mi niñez para que usted comprenda lo que Dios hace en la vida del que quiere cambiar, lo que Dios hace cuando usted y yo somos ya marcados, somos escogidos. El Señor es un Dios poderoso, es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. ¿Amén? Como le decía, mi madre se quedó sola. En el terreno donde vivíamos, vivía mi mamá y mi tía, que mi abuelo había dejado ese terreno para sus 3 hijas. Y mi madre se iba a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche que iba. Mi madre trabajó en casa toda su vida. Una mujer que no sabe leer ni escribir, pero nos supo educar. Yo crecí así, yo crecí sola con mi hermana. Mi madre se iba a trabajar y nos dejaba recomendadas con mi tía. Cuando éramos más pequeñas, mi tía nos cuidaba. Y conforme yo fui creciendo, fui aprendiendo a cocinar, a lavar y a cuidar a mi hermana. Hacía el trabajo de una madre cuando yo tenía 7 años. Yo cuidaba a mi hermana, la bañaba, la cambiaba, me tenía que ir a la escuela. Cuando ya empecé a ir a la escuela, mi tía que nos cuidaba, ella tenía 5 hijos. Y mi tía, ella fue la mamá de la mayoría de mis primos y de nosotros. A nosotros nos dejaban con ella. Mis otras 2 tías se iban a trabajar y los 4 niños, 2 de una tía y 2 de otra, también se iban a quedar ahí con nosotros. Y éramos casi como 11 niños que nos quedábamos a cargo de mi tía, la hermana mayor de mi mamá. Mi tía torteaba y hacía tortillas para la comunidad y ella vendía. Y ella hizo 2 grupos, 2 grupos de ayudantes. La mitad iba a estudiar en la mañana y la mitad iba a estudiar en la tarde. Los quehaceres de la mañana los hacíamos los que íbamos a estudiar en la tarde, y los quehaceres de la tarde lo hacían los que estudiaban por la mañana. Pero a nosotros desde pequeñas, la mayoría éramos mujeres. Solo habían dos varones, 2 primos varones nada más. Entre nosotras, ellos hacían el trabajo de rajar leña, ayudar a juntar el fuego porque se cocinaba con leña, y crecimos así. Crecimos en un ambiente, se puede decir, de un hogar de familia, pero siempre hacía falta la figura paterna, porque todas mis tías se quedaron solas. Venía la cadena en mi familia de que ninguna se casó, todos los esposos las dejaron, y la mayoría de mis tías dejaron de asistir a la iglesia porque mi abuelo sí era creyente. Él nos llevaba desde chiquitos a la iglesia evangélica, pero conforme fuimos creciendo nos desviamos y se nos olvidó lo que nuestro abuelo nos enseñó. Pero con mi tía aprendimos el trabajo, a trabajar en casa, a cuidarnos unos a otros. Pero conforme fuimos creciendo, ya venían pensamientos ya malos, de maldad. Yo crecí con mi primo, él me abusaba sexualmente a mí desde pequeña, desde que yo tenía 8 años. Él me abusaba sexualmente a mí, yo crecí con eso. Y él me decía que si yo decía algo, que le iba a pasar algo a mi mamá, a mi hermana, y en fin, él me amenazaba. Era el primo mayor de nosotros, hijo de mi tía que nos cuidaba. Entonces, yo crecí así, siendo abusada sexualmente por mi familiar. Pero yo siempre tenía en mi corazón el temor de Dios porque mi abuelo me lo enseñó y yo siempre decía, yo sé que tú existes, Señor, y si esto tiene que pasar, pues tú sabrás, estando yo pequeña. Fuimos creciendo así,
Mi madre llegó en un tiempo a ser alcohólica, nos llevaba a fiestas y nosotros con mi hermana no nos gustaba ir a fiestas. Y fíjense, hermanas, de que a uno ese tipo de situaciones en la familia lo marca, lo deja marcado a uno. Fíjense de que yo fui marcada con eso del alcoholismo y las fiestas porque mi madre nos llevaba casi que a la fuerza. Y yo le decía, mamá, yo no quiero ir. Y ella decía, sí, tienen que ir conmigo porque no se van a quedar solas. Y a veces abajo de las mesas nosotros ahí viendo cómo bailaban, cómo tomaban. Pasé bastante tiempo así y al llegar a los 11 años yo ya decidí ya no irme con mi mamá. Pero a raíz de ver todo eso, yo a los 11 años empecé a probar el licor. Con las otras amigas de mi mamá, ellas también llevaban a sus hijas. Y nosotros, el otro sábado va a haber fiesta, mi mamá nos va a llevar. Entonces veníamos nosotros y decíamos, hay que ver los bastos, en donde dejaban los poquitos de licor, nosotros los juntábamos y nos íbamos afuera y lo tomábamos. Desde los 11 años yo empecé a probar el licor. También el cigarro a los 11 años, porque comprábamos de escondidas, ¿verdad? Y como nuestras madres bailando y tomando con sus amigos y amigas, no se daban cuenta de lo que nosotros hacíamos a escondidas, ¿verdad? Entonces de ahí empezó mi vida a ser marcada en lo que es el pecado, ¿verdad, hermanas? Yo estudiaba y ya después yo ya no ayudé en casa porque mi maestra desde que yo estaba en tercero me tomó mucho cariño y le dijo a mi mamá si ella me daba permiso de trabajarle mediodía y mediodía estudiaba, entonces yo ya no me estaba en casa. Y yo trabajé casi desde los 12 años y el Señor pues desde ahí me empezó a cuidar. Desde ahí me empezó a cuidarme, empezó a prepararme porque siempre yo ayudaba más de alguien, ayudaba yo siendo pequeña, ¿verdad? Algún compañero o compañera. Y yo ya traía eso en mí, ¿verdad? El ayudar. Entonces, al pasar el tiempo, seguí estudiando y a mi esposo, yo a él lo conocí en la escuela. Nos conocimos desde los 11, 12 años, sin saber pues que íbamos a formar una familia, ¿verdad? Antes acá en Guatemala había un tiempo en donde los menores de edad podían trabajar con una carta firmada de los papás y uno lo podía llevar a alguna empresa y si había algún trabajo pues no lo daban. Y yo le dije a mi mamá que yo redacté la carta y mi mamá puso su huella y yo me fui a buscar trabajo a una maquila. Y mi tía, la que nos cuidaba, me decía, pero ¿por qué te vas a ir a una maquila? No, que mira, que aquí hay tanto que hacer en la casa, pero yo ya me había aburrido de hacer las labores de la casa, porque imagínense de 7 años, hacer lo que a una madre le tocaba hacer, pues me tocó a mí con mi hermana. Y hasta el día de hoy mi hermana me respeta bastante, mucho como que yo fuera su mamá. Es una gran bendición para mi vida. Y a raíz de que mi madre me firmó esa carta, yo fui a buscar trabajo ahí. ¿Y qué creen? ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi amado esposo también se le ocurrió ir a trabajar a ese lugar de la misma forma, ¿verdad? Porque yo le dije el día que lo vi, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Mira, yo también me vine a trabajar. Ah, qué bueno, le dije yo, ¿verdad? Pero sin pensar que más adelante pues íbamos a formar un hogar. Empezamos a trabajar, empezamos a desviarnos, él por su lado y yo por el mío. Yo ya empezaba a tomar ya más fuerte, nos quedábamos a velar en ese lugar de trabajo, yo no llegaba a mi casa, me quedaba viernes y trabajaba todo el sábado. Y yo metía en mi casa y decía que también el sábado velaba y no era así, sino que me iba con mis amigas a tomar y a bailar. Entonces, desde a mi muy corta edad, yo empecé a beber, empecé a fumar demasiado. Yo compartía con unas hermanas de la iglesia
que yo a raíz de mucho tiempo, cuando ya tenía a mi esposo, yo le reclamaba a Dios y le decía, Señor, pero ¿por qué estoy pasando esto? Pero yo no me acordaba lo que yo había hecho. A mis cortos 14 años, yo anduve con un señor casado. Fíjese cómo el enemigo me estaba arrastrando. Alcoholismo, tabaco y adulterio y fornicación. ¿Sí? Imagínese a los 14 años. En ese tiempo, pues no había tanta perversión, pues el hombre nunca, no me embarazó, ¿verdad? Pero era una persona casada. Yo estaba robando el sustento de un hogar, yo estaba robándole el amor de un hombre a una mujer y yo le estaba robando muchas cosas a ese matrimonio, ¿verdad? Entonces yo fui presa del enemigo para hacer piedra de tropiezo para ese matrimonio. Pues bendito sea Dios, me desligué de esa persona. Conocí a mi esposo, nos hicimos amigos de ahí, amigos de baile, amigos de tomar y amigos de salir a molestar. Y cuando mi mamá me vio con mi esposo, me dijo, no te quiero con ese hombre, ese no vale la pena. Sí, pero es mi amigo, sí, pero no te quiero con él. Instrucción de un padre, no te quiero con él. Y la desobediencia del hijo, seguir en donde nos dicen no. Yo por desobediente sufrí demasiado. Fuimos novios con mi esposo casi año y medio. ¿Y qué le parece? Mi linda madre, ella guardó dinero por mucho tiempo, no sé por cuánto. Me celebró mis 15 años a lo grande, hermanas, a lo grande. El gran sacrificio que hizo mi madre. ¿Y qué le parece a usted? Que yo cumplí 15 años el 6 de julio y en septiembre de ese mismo año me fui a vivir con mi esposo. Una gran desobediencia. Mi madre se molestó conmigo. Yo no me fui porque estaba embarazada. No, yo me fui por desobediente y por caprichosa, porque muchas veces cuando estamos jóvenes somos desobedientes y caprichosos. Yo fui muy desobediente, fui muy caprichosa y no hice sufrir tanto a mi madre. Ella sufrió cuando yo me fui con mi amado esposo. ¿Y qué les cuento? Que yo tenía 15 años y mi esposo tenía 14. Éramos unos niños. Un par de niños queriendo tener una vida de adulto que casi fue un fracaso. A mí yo siempre me acordaba de lo que mi abuelo me hablaba de la Biblia, ¿verdad? Y después yo entendí que yo le fallé a mis padres. Y media vez uno le falla a sus padres, le falla a Dios. Pero el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él me permitió muchas cosas. Y yo siempre he dicho, cuando uno es necio, el Señor ahí lo deja a uno. Bueno, dice la palabra, dejar al necio en su necedad. Yo no puedo decir que desde pequeña nadie me habló de Dios, bien me hablaron. Mi abuelo me llevaba a la iglesia, mi abuelo nos hablaba de la Biblia, él nos leía la Biblia. No podía decir yo, es que yo no sabía, por eso lo hice. No, fue la rebeldía y fue el enemigo que vino y me arrastró a todo eso, ¿verdad? Nunca conocí a mi padre, pero me llevé una sorpresa, que eso más adelante lo voy a compartir. Mire, cuando yo conocí a mi esposo, él también era bien rebelde con su mamá y ahí sí que por capricho nosotros nos juntamos. Me decía, mira, te voy a llevar donde mis abuelos, y nos fuimos casi 15 días. Como trabajábamos, teníamos dinero, yo guardaba dinero y él también. Y nos fuimos 15 días. Entonces ahí pasó lo que tenía que pasar con él y conmigo. Y me dijo, mira, vivamos juntos. Y así pasó. Nos juntamos a muy corta edad. Tuve mi primera hija a los 18 años. Y ahí empezó el sufrimiento en mi matrimonio. Cuando cuando yo quedé embarazada de mi hija, yo me vi al borde de la muerte porque no estaba apta aún para llevar un embarazo, ¿verdad? Yo estaba muy débil de mi cuerpo y entonces yo me vi muy mal.
muy mal. Yo trabajaba, pero el ICS me suspendió a los 6 meses y el resto de mi embarazo lo pasé en reposo. A cada 8 al ICS, a cada 8 al ICS, porque ya yo tenía punto de aborto porque mi matriz era muy débil. Pero en los planes del Señor todo cambia, ¿verdad? Todo cambia y el Señor le guardó la vida a mi hija y me la guardó a mí. Nació mi hija Catherine, ella se llama Catherine. Ella nació un 23 de junio del 95. Y miren, hermanos, fue de gran bendición la vida de mi hija. Pero yo empecé a sufrir con mi esposo al año de vivir juntos con él. Golpes, maltratos y falta de muchas cosas dentro del hogar por desobediencia, ¿verdad? Por desobediencia. Nació cuando yo estaba embarazada, yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero tener hija mujer, yo quiero que me dé solo varones, porque las mujeres sufrimos mucho. Eso era lo que yo le pedía a Dios, pero a veces el Señor sabe lo que hace en nuestra vida. Nació mi hija Catherine, una niña hermosa. Ahorita ella ya tiene 26 años. Y a raíz del nacimiento de ella empezaron los sufrimientos bien duros a mi vida. Mi esposo me pegaba demasiado, él se volvió alcohólico. ¿Qué le digo? Él tenía 17 años y él ya era alcohólico, ya era golpeador. Y cuando el Señor tiene planes en tu vida y en mi vida, a veces tenemos que pasar muchas situaciones difíciles. Yo pasé muchas situaciones que yo decía, Señor, pero ¿por qué no nos podemos dejar? Intentábamos dejarnos y no podíamos. No se podía, pero el Señor tenía planes en mi vida, planes muy, muy hermosos y valió la pena todo lo que yo viví. Yo lo veo así ahora porque el Señor me estaba preparando para algo bueno para este tiempo. Después nació mi hijo a los 3 años, mi hijo varón, mi adoración. Ese mi niño, de igual manera, el Señor nos hizo pasar con él un desierto bien duro. Él padecía de sus pulmones. Y a pesar de que mi esposo me pegaba, era alcohólico, tenía mujeres, él siempre se preocupaba por sus hijos. Y mire, hermana, nosotros caímos en el adulterio y la fornicación ambos. Yo era una mujer chapada a la antigua. Lo que el esposo dice, eso se hace, no se discute. Mi tía mayor, la que nos cuidaba, ella me decía, cuando vos te cases, tu esposo es de la puerta de la calle para adentro. De la puerta de la calle es de cualquiera. Y vos no tenés que reclamar. Yo crecí con esa mentalidad. Y ya cuando yo empecé a trabajar, porque yo trabajé muchos años, descuidé a mis 2 hijos mayores. Y uno marca a los hijos en la vida, los marca para bien o los marca para mal, ¿sí? Descuidamos mucho a nuestros hijos. Yo después de sufrir tanto maltrato físico, maltrato mental, verbal, miren hermanas, yo la verdad, yo vivía en depresión, pero era una depresión silenciosa. Yo no pedía ayuda, yo sufría yo sola. Mi ayuda era mi almohada y mi botella de licor. Siempre cuando yo recibía mi pago de quincena, iba a hacer mi súper y siempre mi botella de licor XL, que es una de las marcas de acá de Guatemala, yo agarraba mi botella y esa botella siempre permanecía en una de las gavetas de mi ropero y mis paquetes de cigarros. Mi esposo venía de madrugada, bien bolo, con pintura de labios de mujer, con moretones en el cuello y sin derecho a decir nada, hermano. Y si yo venía y reclamaba, me golpeaba.
me dejaba toda lastimada. Pasaron muchos años de maltrato intrafamiliar en mi hogar, muchos años. Yo le digo, hermana, yo sufrí 15 años de maltrato físico, mental, verbal, 15 años. Todos los días yo lloraba, todos los días a veces me pegaban, todos los días mi esposo me humillaba con palabras bien feas. Me llegó a comparar con otras mujeres, que las otras mujeres eran mejor que yo. Y yo con todas esas palabras que me decía, a mí me herían demasiado, que cuando yo sentí caí en una depresión silenciosa. Yo ya no me cuidé, ya no me arreglaba, a veces no me bañaba. Me despidieron de varios trabajos por no cuidarme. Entré a trabajar a un supermercado de acá de Guatemala que se llama Despensa Familiar. Y la señora que me contrató, ella vivió todo lo que yo estaba viviendo. Y un día ella me llamó y me dijo, Norma, yo necesito que usted cambie toda su forma de ser. En primer lugar, se va a ir a cortar ese pelo y se lo va a pintar. Mi pelo era largo, larguísimo, hermana, yo siempre con una micola. No me maquillaba. Y ella me decía, necesito que se eche maquillaje porque ustedes son la presentación de mi marca, decía ella. Y yo, bueno, necesito que sus pantalones sean más ajustados a su cuerpo, porque yo me ponía pantalones muy flojos. Y le vamos a cambiar de camisa, de blusa, va a ser blusa de manga larga, ya no de manga corta, ya no de manga larga. Entonces, pero sí necesito que cambie, por favor, pero es que yo no entiendo qué le pasa. Hasta un día que ella me llamó a su oficina y yo le conté lo que estaba viviendo. Ella se puso a llorar y me dijo, Norma, yo estoy viviendo lo mismo, pero yo ahorita estoy en proceso de divorcio. Pero cambiemos, ayudémonos, me dijo, somos mujeres. Pero sí cambié, pero cambié para mal. ¿Por qué para mal? Me vine a ser muy vanidosa, vine a ser una mujer creída, abusiva, mal hablada. Me maquillaba, me arreglaba mi pelo, me cambiaba de ropa cada rato. Empecé a descuidar mi hogar, mis hijos. Mi madre siempre ha vivido conmigo y la madre de mis hijos fue ella. Ella crió a mis 2 hijos grandes. Y a raíz de tantas cosas que ellos veían con su papá y su mamá, mi mamá decidía el día viernes, mira, yo me voy a llevar a los niños, me voy con tus tías. Para mí era lo mejor que podía pasar. Porque sin mis hijos en casa, mi esposo con sus otras mujeres, tomado, yo sabía que él llegaba a 2, 3 de la mañana, entonces yo agarraba camino y me iba. Pero antes de hacer todas esas perversidades que yo hice, yo decía no porque era pecado y no porque mi abuelo me regañaba, me decía que eso no era bueno, que eso era pecado. A mí no se me olvidaban las enseñanzas de mi abuelo, pero cuando el enemigo viene a querer hacernos perder la dignidad, lo logra a veces. Cuando no conocemos del Señor, eso logra el enemigo. Y yo caí en las trampas del enemigo. Empecé a tener amistades destructivas para mi vida. Me llevaban a tomar, empecé a andar con otros muchachos más jóvenes que mi esposo. Pero cuando yo lo hice, eso ocurrió un día sábado, mi esposo llegó bien tomado. Y yo lo escuché hablar por teléfono, hablándole a otra muchacha, bien bonito, lo que dejó de hacer conmigo, lo estaba haciendo con él. Y a mí eso me marcó. Y yo dije, no, hoy me las paga este. Pero como yo no conocía de Dios, era muy mal hablada, muy vulgar. Y tal por cual me las va a pagar. Y yo le voy a pagar con la misma moneda. Hermanas, yo fui a parar 3 veces grave al hospital. 3 veces. A mí me dislocó él la cervical. Estuve 2 meses internada porque él me dio una golpiza que casi me mataba. Estuve 3 meses.
La próxima vez que pasó eso también, miren, hermanas, yo cometía el error de ponerme al tú con él, va. Él me decía una, yo le decía otra y se hacía más grande el problema. Él me pegaba y yo le tiraba lo que tenía y se armaba un gran lío. Y mis hijos veían eso. Muchas veces mi hijo varón me limpiaba la nariz y la boca cuando él me dejaba lastimada de la boca y me escurría la sangre. Me escurría la sangre. Y mi hijo pequeño me decía, mamita, yo te quiero. Cuando yo esté grande, yo voy a matar a mi papá. Cuando yo sea grande, yo lo voy a matar con una pistola. Yo le decía, no, mi hijo, él es tu papá. Y tú lo tienes que respetar. No, mamita, mira. Y mira, hermano, un niño de 5 o 6 años. Él venía, me limpiaba y me decía, venite para la cama con nosotros. Porque él después de las golpizas que me daba, se iba a la calle. ¿Va? Y la vez siguiente que me lastimó, me golpeó muy fuerte, me estaba ahorcando acá del cuello. Paré 2 meses con un cuello que ponen acá inmovilizador, lastimada de la espalda también. La última vez me hizo un gran golpe en la cabeza porque me somató la cabeza en el suelo. Él me pegaba manadas en la cabeza y fui a parar de 1 semana por ese golpe, porque no se bajaba, no se hinchaba y gracias a Dios pues de eso no quedó secuela hasta el día de hoy, pero sí nosotros teníamos aquello de que cuando estábamos buenos y sanos, nosotros decíamos, mira, pero ¿por qué pasa todo esto? Mira, ¿por qué pasa esto? Hablábamos cuando estábamos buenos y sanos y a veces buenos y sanos veníamos y decíamos, mira, ¿sabes qué? Mejor tú por tu camino, yo por el mío. Va, está bien. Me decía, mira, lístame toda mi ropa, yo me voy mañana. Yo agarraba su ropa, la metía en bolsas y la dejaba en la puerta. Y él venía y me decía, ya vine, bueno, ahí está tu ropa, ¿te vas a ir? Sí, solo voy a descansar un poco. Se sentaba en el sillón, se quedaba dormido y ya no se iba. Muchas veces pasó eso. Yo después logré entender por qué pasaba eso, porque el Señor tenía un propósito para nuestra vida. Pasé muchos años así, hermanas. Yo caí en el alcoholismo tremendo, tremendo. Yo fumaba demasiado, nunca me drogué. Anduve con 2 muchachos y después de mi esposo, con 2 muchachos más. A pesar de eso, nunca nos dejamos. Nunca nos dejamos. Y él me decía, yo nunca te voy a dejar, yo voy a hacer tu cruz para toda la vida. Y yo así, bueno, ni modo, pues me toca que aguantar, ¿no? Y un día logramos, mi esposo me dijo, mira, me dijo, ya estoy aburrido de estarte dando y de estarte manteniendo, me dijo, y no te voy a dar dinero. No quiero, me dijo así. No quiero, me dijo. Bueno, no tengas pena, yo trabajo, le dije. Y como 4 meses no me dio dinero. Pagaba la casa, pagaba la luz, pero a alimentación no daba nada. Yo trabajaba y yo venía y yo le decía a mi suegra me apoyaba mucho, ella me defendía bastante. Y mi suegra me decía, no tengas pena, yo te voy a ayudar. Yo le decía, no tenga pena, le decía yo así. Yo salgo adelante y bendito sea Dios, pues salimos adelante. Y de ahí él me dijo un día, mira, me dijo, ¿cómo le haces para...? Porque él no daba dinero, pero sí quería comer y comía, tenía buen diente para comer, ¿verdad, hermanas? Entonces yo le servía y mi hija mayor me decía, mami, ¿por qué le das si no te da dinero? Ay, yo un plato de comida no se lo voy a negar. Pasamos muchos años así. 15 años, hermanos. 15 años viviendo lo mismo todos los días. Yo lloraba. Yo me debatía en lágrimas en la almohada. Yo le decía a Dios, ¿dónde estás? Si decís que existís, ¿dónde estás? Mira todo lo que estoy sufriendo. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué yo sufro así? O sea, yo sabía que existía un Dios y yo le decía, si tú existís, ¿por qué yo sufro?
Pero hay una cosa, había una hermana que ya murió. Ella llegaba todos los domingos a tocar la puerta. Yo ya sabía la hora que ella llegaba. Y ella me decía, Moma, mira, Moma, anda a la iglesia. Ella nunca dejó de hablarme de Dios. Ella me decía, mira, yo voy a orar por vos. Yo sé que vos un día vas a llegar a la iglesia. Yo le decía, ay, mira, tía Betty, porque yo tía Betty le decía de cariño, a mí no me vas a hacer ir a una iglesia de esos aleluyas porque me cae mal. Yo hablaba muy mal de los evangélicos. Yo le decía, no tía, ¿cómo vas a pensar que yo voy a ir ahí? Y ella llegaba todos los domingos y yo ya sabía la hora. Cuando yo oía que tocaban, yo le decía a mi hija grande, sí, es la tía Betty, decirle que no estoy. Y mi hija me decía, no, mamá, yo la voy a entrar. Y la hermana llegaba siempre los domingos. No, llegaba a hablarnos, mira, Dios te ama, Dios puede cambiar tu vida, mira, te invito a la iglesia. 2 veces fui y solo me fui a burlar de los hermanos. Yo le dije, tía Betty, ya nunca me vuelvas a llevar ahí porque me caen mal todas esas señoras, pero yo con malas palabras le decía, me caen mal todas esas señoras, son unas hipócritas, mira qué hacen, mira que como se ponen a bailar. Para mí era un baile, ¿va? Lo que las danzas que hagan, así, mira, tan ridículas, tan feas. Y un día ella me dijo, ay, mija, he de verte, danzarle al Señor y he de verte hablar de su palabra y le vas a servir. Ay, tía, vos estás loca, le decía yo a ella. Me decía, no, mis ojos no se van a cerrar si yo no he de verte, me dijo. Pasó el tiempo y siempre me hablaba y me hablaba. Y en el año 2009, específicamente en el mes de julio, el Señor empezó a obrar en mi vida. Mandó a una persona, a una mujer, que estaba, mire, pues, cómo son las cosas y cómo es Dios tan lindo. Porque mandó a una mujer a mi casa que estaba sufriendo lo mismo que yo. No tenía para comer a veces en su casa y a veces llegaba allá conmigo y comíamos, pero el Señor usó a esa mujer para que yo fuera a la iglesia. Y yo le decía, pues chicas, vos me venís a hablar de iglesia y estoy, mira vos cómo estás, ¿por qué no vas vos primero? Y ella me dijo, ¿sabes qué pasa? Yo le serví a Dios por muchos años, pero me alejé de la iglesia. Por los problemas que tengo, me alejé de la iglesia. Pero yo sé que Dios te puede ayudar a vos. Y yo así, ¿cómo es posible que alguien que está mal me va a venir a hablar de Dios para que yo cambie? Le decía yo, Pero como Dios hace como Él quiere, no podemos nosotros discutir, no podemos nosotros venir a cambiar los planes de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces vino esta mujer y un 17 de julio del 2009, ella vino y pagó un retiro en la iglesia a donde la tía Betty iba, la señora que me iba a hablar siempre. Me dijo, mira, aunque me quede esta semana sin comer, vos te vas a ir a ese retiro. Y yo, ay, no, ¿cómo me voy a ir ahí? Y yo así va renegando. Pero cuando el Señor tiene especificado el día y la hora en que va a venir a salvarnos, aunque usted diga que no, se lo lleva. Así de sencillo, porque eso pasó en mi vida. Y ella, ella llegó un día, viernes temprano, mira, me dijo, te voy a prestar esta maleta y te voy a prestar esta chumpa y te vas a ir al retiro. Y yo, ay, no, pero no le he dicho nada a Oscar. Le dije yo así porque mi esposo se llama Oscar. Y vino ella y me dijo, llámalo y decirle, me dijo que te vas a ir. Y yo así con miedo, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? Va. Y mis hijos grandes, ellos me decían, mamita, yo no quiero que te vayas, yo no me quiero quedar con mi papá. Pero desde yo decidí, me dijo, voy a venir a las 4 porque se van a las 7. Si no tienes ropa, yo te voy a dar para llevar porque donde van es mucho frío. Y yo, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Va? Pero al final, pues decidí, me tomé de valor y dije, Señor, quiero cambiar. Quiero cambiar. Ya me cansé. Yo a los pies del Señor llegué destruida, alcohólica, fumadora, asustada,
triste, devastada, sí, un corazón roto, pensamientos negativos. Así llegué yo a los pies del Señor. ¿Me costó llegar a los pies del Señor? Sí. Y yo le decía al Señor, cuando me fui ese día, yo dije, Dios, si vas a cambiar mi vida, voy a ir a probar. Dije yo, voy a ir a probar. Mi esposo llegó a las 6 y yo le dije, mira, me voy a ir a un retiro de una iglesia. Y se me quedó viendo porque ya tenía hecha la maleta. Ah, ¿te vas a ir? Me dijo. Sí, le dije. Ah, que te vaya bien, me dijo, hacerme un gran favor. Me dijo, ya no regreses, ya los patojos ya están grandes, ya no se mueren de hambre, andate, mejor si no regresan. Bueno, yo me voy a ir. ¿Te vas a ir? Sí, ¿estás segura? Me dijo, sí, estoy segura. Bueno, andate, me dijo, ¿qué me importa dónde vayas? Me dijo, no me interesa, andate. Mejor es ahí que tú. Bueno, gracias, le dije, yo me voy a ir. Hermana, yo me fui a la iglesia, mis hijos me fueron a dejar con esta mi amiga y mis hijos lloraban porque ellos sentían de que yo no iba a regresar y se acercaron los pastores de la iglesia y los abrazaron y les hablaron. Pues yo me fui, hermanas, me fui cabal un 17 de julio del 2009. Como le digo, llegué destruida, devastada por la vida, por mis pecados, por mis errores, por mis malos pensamientos, por la desobediencia tan joven, ¿verdad? Por la desobediencia tan joven. Y la verdad es de que el Señor tuvo misericordia de mi vida y Él me recogió. Él me vendó mis heridas. Él empezó a sanar mi corazón dañado porque yo tenía mi corazón muy dañado. Yo, como les cuento, desde pequeña fui abusada sexualmente. Con mi hermana sufrimos demasiado rechazo por nuestra propia familia, rechazo de mi padre. A veces mis primos comían cosas ricas, una comida rica, y a veces nosotros solo frijolitos. Y a mí me tocaba juntar fuego para darle comer a mi hermana. Yo cocinaba desde los 7 años para ella. Entonces venía de una vida muy dolida, muy triste. Y cuando yo decidí ir a ese encuentro, el Señor me encontró. El Señor me encontró. Acá tengo algo que marcó mi vida. Tal vez se ve por ahí. Me dicen si se ve bien. Aquí fue donde yo acepté al Señor y en donde yo empecé a ser miembro de esta iglesia. Y me llevé una gran sorpresa, hermanas. El Señor es un Dios maravilloso, Él todo lo hace, Él todo lo puede. Él restaura lo destruido. Él restaura, Él viene y Él restaura todo lo que el hombre destruye, Él lo vuelve a hacer nuevo. A mí, el Señor me construyó. Yo volví a nacer de nuevo. Y cuando yo nací de nuevo, empecé a sentir el amor de Dios. Empecé a conocer en realidad cuánto había fallado yo a mis hijos, a mi esposo, a mi madre y por ende a Dios, ¿verdad? Porque cuando uno no respeta a los padres, uno le falta el respeto a Dios. Pero en el año 2009, ahí empezó el testimonio de los milagros de Dios que hizo en mi vida. En ese año yo acepté al Señor. Yo entregué mi vida al Señor cabal en el 2009 y ahí fue donde el Señor empezó a usarme. Yo le digo, me empezó a usar porque del momento en que yo decidí aceptar al Señor, decidí servirle con excelencia. Y como le digo, el Señor es un Dios que te sorprende de muchas formas. Ahí en ese encuentro ellos tenían una forma de trabajar en esos encuentros y los días sábados se recibía correspondencia, iban y recibían correspondencia
los servidores. Y a mí me sorprendió esto, miren, no sé si se ve ahí. Esto me lo mandó mi esposo ese fin de semana que yo me fui. Y cuando yo lo leí, me quedé sorprendida porque él, de Dios, no quería saber nada. Y le voy a aliviar. Yo me fui viernes y eso yo lo recibí. Santo, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y esto me lo mandó mi esposo, el golpeador, el que decía que no me quería, el que me pasó muchas mujeres por mi cara, el que me golpeaba, el que me ofendía. Cuando yo leí esto, y ahí abajo dice el nombre de él, vean. Ahí dice el nombre de él. Cuando yo leí eso, yo le dije, Señor, gracias, porque tú eres un Dios de milagros. Cuando el Señor decidió rescatarme a mí y cambiar mi vida, también rescató la vida de mi esposo. Miren cómo Dios trabajó, hermanas, en mi vida. Y así lo puede ser en la vida de alguna de ustedes que no conoce al Señor o que esté pasando situaciones similares a la que yo viví. El Señor nos sorprende de gran manera. Ese mismo día, ese mismo fin de semana que yo me fui, una amiga de él se lo llevó a una iglesia evangélica. Y el 19 de julio del 2009, mi esposo aceptó al Señor. El Señor nos levantó a los dos el mismo año y en la misma fecha. Los planes de Dios son planes de bien y no de mal para sus hijos. Miren, hermanas, yo cuando llegué allá, yo no quería saber nada, yo no quería que nadie me tocara, yo no quería que nadie me abrazara. Pero el día domingo que yo venía de regreso, yo venía cambiada, yo venía restaurada, yo venía dándole gracias a Dios porque había ido a dejar todo lo que me había hecho daño. Dios me cambió, hermanas. Dios nunca me dejó a mí. Él nunca se apartó de mí. Yo, a pesar de que no era cristiana, yo con mi cigarro en la boca y con mi trago en la mano, viendo a Cash Luna. Y a veces él entraba y me decía, ¿para qué estás viendo a ese mentiroso? Esos que dicen ser pastores, esos se hacen ricos con el dinero de la gente, y tú viendo a ese hombre, pero con malas palabras, ¿verdad? Y yo le decía, déjame, a mí me gusta ver. Y a mí me gustaba escuchar las alabanzas de Whitman Camposeco, él es guatemalteco, y yo siempre oía una alabanza de él. Y después me ponía a tomar y me iba a las fiestas, ¿verdad? Pero el Señor ya había empezado a hablar a mi vida. Y en el 2009, cabal, yo vine el 19 de julio de ese retiro, del 2009. Entramos a la iglesia, muy, muy bendecidos. Yo venía llena del Espíritu Santo, yo venía llena de la palabra, yo venía con deseos de seguir adelante y de dejar todo atrás. La iglesia estaba llena, habían más de 200 personas. Y yo dije, solo mis hijos y mi mamá y mi amiga van a estar ahí, ¿verdad? A recibirme. Cuando yo llegué y me dieron un tiempo a mí para hablar, cuando yo me voy dando cuenta, hermanas, para la gloria de mi Señor, mi esposo estaba entacuchado adelante. Él nunca había usado un tacucho. Y él me llegó a recibir. Y delante de toda la iglesia, él me pidió perdón. Delante de toda la iglesia me dijo que él había aceptado al Señor porque el Señor le había hablado. Imagínense, el Señor pudo cambiar a un hombre alcohólico, a un hombre mujeriego y pegador. ¿Cómo no lo va a cambiar a usted? Si me cambió a mí, si restauró mi matrimonio de 15 años de perdición, de 15 años de golpe, maltratos, faltas de respeto,
Si cambió mi matrimonio y lo restauró, puede cambiar el tuyo. Puede cambiar a muchos. Dios es un Dios de poder, es un Dios restaurador. Y yo lo creo y yo lo confieso porque lo hizo en mi vida, lo hizo en mi matrimonio. Y yo por eso ahora le sirvo a mi Señor. En esa iglesia yo me quedé trabajando ahí en esa iglesia. Y mire cómo es el Señor de lindo, porque a mí el Señor vino y me puso a trabajar en una iglesia. Y a mi esposo lo puso a trabajar en otra. Trabajamos separados. El Señor vino, nos encontró y nos restauró en iglesias diferentes. Miren cómo es el Señor de lindo y de hermoso. Pero llegó algo bien tremendo a mi vida cuando los pastores me sentaron y me dijeron, hermana Norma, queremos hablar con usted. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hice, pastora? ¿Qué hice? Le dije yo a mi pastor. No, no es nada malo, me dijo. Dije que el Señor me dio una palabra, me dieron una palabra. Pero dice el Señor que usted se tiene que ir a servir junto con su esposo. Y yo así, ¿cómo me voy a ir de aquí, va? Y yo le decía, pastor, pero hice algo malo, que me tengo que... No, mija, mire, pues, porque mi esposo, donde él empezó a servir, él empezó a tener liderazgo grande dentro de la congregación. Y a él le dieron células, y eran células solo de damas. Y habían muchas damas viudas, muchas damas casadas con sus esposos, ¿verdad? Pero había mucha mujer viuda, mucha mujer sola. Y la pastora me decía, mire, mija, es que usted tiene que estar junto con su esposo porque son un matrimonio. 12 no prevalecer. Aguas separadas, dice, así no pueden prevalecer. De una misma fuente no pueden salir dos. Tienen que dejar como matrimonio. Miren, hermanas, yo lloraba. Yo le decía, no, y yo, Señor, yo no me quiero ir de Betel, se llama ese. Yo le decía, no, y yo lloraba, miren, hermana, yo lloraba, y yo le decía, entonces yo no me quiero salir. Mira, si no te quieres salir, yo no te voy a obligar, me decía él, ¿va? Pero los mandatos del Señor tenemos que respetarlos. Empecé yo y dije, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, pues haz tu voluntad en mi vida. Prometí servirte, prometí estar bien delante de ti, y si me tengo que salir, me tengo que salir. Me salí de la congregación donde estaba, con bendición de mis pastores, hasta el día de hoy. Para mí ellos son mis pastores, ellos me instruyeron, ellos me enseñaron a amar el liderazgo, me enseñaron a amar el servicio, me enseñaron a amar a Dios por sobre todo, y me enseñaron a trabajar bien. Yo hasta el día de hoy soy muy celosa. Aquel que dice que es servidor. Aquel que dice que es servidor tiene que hacerlo todo con excelencia. Yo así me instruyeron a mí, así me enseñaron. A mí no me gusta que lleguen tarde, no me gusta que hagan las cosas enojados, no me gusta que se me olvidó lo que tenía que hacer, no me gusta que hagan las cosas solo porque uno se las dice. Para trabajarle al Señor se trabaja con excelencia. Eso a mí me lo enseñaron ahí en esa iglesia. Me tuve que retirar, dimos las gracias. Me fui en paz, me fui con bendición de mis pastores, y hasta el día de hoy yo puedo llegar a esa iglesia como que fuera mi casa. Empezamos a servir con mi esposo en Lluvias de Gracia de acá de Guatemala, y nació. El encargado de la iglesia acá, en donde mi esposo estaba, era una hermana, una pastora, y empezamos a servir ahí como matrimonio. Teníamos a nuestro cargo 12 grupos de mujeres y empezamos a liderar ahí. Empezamos a liderar donde el Señor nos levantó de una manera sobrenatural. Cuando el Señor te levanta, también se levanta el enemigo a quererte hacer piedra de tropiezo, para que tu ministerio se detenga y para que los planes de Él no se cumplan. A nosotros se nos levantaron varios enemigos. Yo lloraba. Yo le decía, mejor me hubiera quedado allá en Betel. Mejor me hubieras dejado allá. Yo aquí estoy sufriendo.
Yo aquí tal cosa, aquí me desprecian, aquí no me dejan trabajar como yo trabajaba en la otra iglesia, pero tenía que aprender a esperar en el Señor. Yo no sabía que estaba siendo preparada para el servicio pastoral. Yo no lo sabía. Desde Betel, el Señor me empezó a preparar a mí ahí. Pero tenemos que entender que los caminos del Señor no son fáciles. Para servirle al Señor tenemos que sufrir. Muchas veces vamos a llorar. Muchas veces nos van a despreciar, muchas veces se van a burlar de ti, muchas veces te van a señalar injustamente, muchas veces te van a hablar mentiras en contra de ti. Pero tenemos nosotros que aprender a sobresalir con eso, porque nos hacemos más fuertes. En nuestras debilidades el Señor nos fortalece, y eso he aprendido yo. Y eso yo le agradezco al Señor, porque cuando yo busqué al Señor, Él me respondió. Él me libró de todos mis temores, dice el Salmo 34:4. Y ese es el versículo que yo tengo para mi vida. Seguir buscando del Señor para que Él libre todos mis temores. Porque si nosotros lo buscamos a Él, Él nos va a responder. No dudes, hermanos, hermanas, no duden en que el Señor responde. A veces responde a largo tiempo. A veces responde a corto tiempo. Le cuento, después de todo lo que yo les he contado, mis hijos grandes, mi hija grande se desvió completamente. Ella resultó embarazada y me dejó a la hija. La nena tenía 8 meses y ella se fue. Así. Después a ella le gustó bailar, tomar, andar con amigos, amigas. Ella se iba y quería entrar a casa de madrugada y nosotros yendo a la iglesia, yo le dije, no, eso no es así. Y un pastor nos dijo, ustedes tienen que enseñarle a ella que ordene su vida. ¿Ya tiene DPI? Sí. ¿Ya es mayor de edad? Sí. Entonces que aprenda a valerse sola. Si ella quiere vivir una vida así, que la vida lejos de ustedes. Y para mí eso fue bien difícil, hermanas. Decirle a mi hija, mira, ¿sabes qué? Mejor andate. Anda a vivir tu vida a otro lado. No se lo dijimos, pero cuando menos sentimos, ella se fue. Se desapareció de nuestras vidas. Así, desaparecida. Nosotros no sabíamos nada. Yo lloraba día y noche. Ya siendo cristianos nos pasó eso, empezando el ministerio. Yo lloraba, yo le decía, Señor, te pongo a mi hija en tus manos, Señor. Yo terminé de criar a mi nieta mamó leche mía. El Señor nos ha demostrado que Él siempre ha estado con nosotros. 2 años después de que nosotros nos convertimos al Señor, les cuento que resulté embarazada. Esto que les cuento son testimonios de que el Señor es fiel, testimonios de milagros, porque yo resulté embarazada, yo ya estaba grande, ya tenía como 37 años, 38. Nació mi hija pequeña, que ahorita tiene 11. Hermanos, a veces mi esposo se iba y me dejaba 5 quetzales. No era nada. A veces se iba y me decía, hoy no te voy a dejar porque no tengo dinero. No tengas pena, le decía. Y mi esposo lloraba y yo le decía, vivamos por fe. Y él me decía, es que yo no puedo creer que tu fe sea tan grande. Yo creo en un Dios. Le servimos a un Dios poderoso. Hermanas, cuando menos sentimos, él, en el trabajo donde estaba, él ganaba muy poco. Cuando nos tocaba pagar casa donde vivir, él se quedaba sin dinero. Cuando tocaba que comprar gas, a veces se pagaba casa y yo juntaba fuego con leña. Y el Señor así. Estuvimos como 5 años de pobreza extrema. Pobreza extrema, hermano. No había que comer. Yo estaba embarazada. Mis 2 hijos estudiando. No había que comer.
Cuando menos sentíamos, tocaban la puerta. Doña Norma, sí, les decía, mire, aquí le manda esto a mi mamá. Vivíamos enfrente del mercado. Me regalaban verduras, me regalaban fruta. El Señor proveía, hermanas. El Señor proveía. Es un Dios de milagros. Yo una vez, con un risito de 50 centavos, me gané 500 quetzales, que me sirvió para sobrevivir casi un mes. Es un Dios de milagros. Yo en ese Dios creo, y en ese Dios sigo creyendo, y en Él voy a seguir creyendo hasta que Él me lleve o hasta que Él venga. Al pasar del tiempo, el Señor llamó a mi esposo al ministerio pastoral. También hemos visto el Dios de milagros obrando en el ministerio. Ahorita ya llevamos 5 años pastoreando en la iglesia. Hemos visto el poder de Dios. Hemos visto cómo el Señor se manifiesta de gran manera en la iglesia. Nos costó. Las que son pastoras saben a llorar. Hemos llorado, hemos reído, hemos caído, nos hemos levantado porque el Señor ha estado ahí. Hemos ayudado a mucha gente muy agradecida, mucha gente mal agradecida, gente que va a hablar mal de ti, gente que va a decir de que nada está bien para ellos, gente que te va a juzgar, que te va a decir sí, porque tienen, bendito sea Dios, mi Dios ha suplido nuestra casa. Mi esposo aún trabaja en lo secular, tiene un trabajo en donde gracias a Dios yo ya no trabajo, cuido a mis hijas y me encargo al 75% de la iglesia, ¿sí? Y el Señor ha sido bueno, hermanas. Yo he dicho, hasta aquí ha estado el Señor en mi vida. Y yo, miren, hermanas, yo sí les digo, el día que el Señor entró a mi vida, Él cambió mi vida. Tiene que pulir muchas cosas aún en mi vida, sí, porque yo era muy enojada. Ya cambié bastante. Aún me falta, porque yo me enojo muy rápido. Me molestan a veces cosas, y a veces yo antes era muy grosera para hablar y yo lastimaba a las personas. Por eso la mayoría casi solo se abocaba a mi esposo por cualquier cosa, porque me miraban muy enojada. Es que esa hermana muy brava, es que la esposa del pastor solo caras. Pero el Señor me fue enseñando, el Señor me fue cambiando. Yo sin saber fui preparada en Iglesia Betel, donde yo nací. Primero, mi ministerio primario cuando inicié en el evangelio era el evangelismo. Me encanta evangelizar, me encanta hablarle a las personas de Cristo. No me importa si es mujer, si es hombre, joven, no me importa, yo hablo con la autoridad que Dios me ha dado, ¿verdad? Después de evangelismo, trabajé muchos años en el diaconado. Me gusta que la casa de Dios esté limpia, ordenada, me gusta que se cuiden las cosas. Soy muy celosa en eso, sí soy muy celosa, mi esposo y los hermanos de la iglesia lo saben. No me gusta que agarren las cosas por gusto, que las ensucien. No me gusta. Y el Señor me enseñó eso en esa iglesia. Me hicieron muchas veces la invitación al ministerio de niños, pero yo decía, no, niños no me gusta, no tengo paciencia. Estuve en alabanza, 4 ministerios. Empecé a ser instruida en lo pastoral y yo decía, no, hombre, yo encargada de gente no, suficiente con mi vida, con cargar conmigo misma y tener el cuidado de más hermanos. No, gracias, Señor, no. Y una vez veníamos con mi esposo, íbamos para la iglesia y una persona alcohólica, bien tomada, le dice a mi esposo, vos vení para acá, dame agua porque tengo sed, le dijo. Y mi esposo llevaba una Coca-Cola y le dio agua. ¿Vos sos pastor? No, yo no soy pastor. Le digo, bien, vos sos pastor, vas a verle. Y esa palabra se cumplió a los 3 años. Y aquí estamos, hermanas, sirviéndole al Señor, viendo milagros, viendo conversiones, viendo cómo el Señor sigue obrando en nuestra vida, porque sigue obrando en mi vida, hermanas. Yo le digo, el Señor sigue obrando en mi vida. Les cuento, mi hija apareció 5 años después. Yo le decía al Señor, los hermanos de la iglesia saben, siempre lo he dicho, Señor,
te pido que mi hija esté bien. Te pido, Señor, que mi hija vuelva a casa bien. Y yo le cuento a los hermanos que yo tenía miedo cuando venían a tocar la puerta de mi casa. Yo decía, ¿cuándo viene la policía a decirme que está muerta, tirada por ahí? ¿Cuándo viene a dar malas noticias de mi hija, verdad? Hasta que una vez vino un profeta y nos dijo, suéltenla, déjensela al Señor, que Él se encargue. Que es difícil eso, hermano, venir y decirle al Señor, es tuya. Nos tocó con mi esposo hacerlo. Nos tocó hacerlo y el año pasado vimos respuesta. Por eso yo les digo, el Señor es un Dios de milagros. El Señor es un Dios de milagros. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y seguirá siendo el mismo por la eternidad. Mi hija hoy ya viene a mi casa, tiene un buen esposo, tiene un bebé de año 8 meses y está embarazada. El Señor nos ha sorprendido de gran manera. El Señor es grande. Mi hija es creyente. Ella aceptó al Señor y ella fue bautizada. Mi hijo mayor, mi otro hijo que tiene 23 años también. Pero muchas veces nosotros marcamos la vida de nuestros hijos para bien o para mal. Es tiempo que tú y que yo empecemos a limpiar el camino para que nuestras generaciones venideras sigan el camino y no se tropiecen. Sigan el camino y no vean para ningún lado, que vean el blanco que es Cristo. Yo hasta el día de hoy digo, yo sigo a mi Señor, yo no le ando viendo la cara a la gente que no quiere. Mira, hermano, hay gente que no quiere de Dios. Hay que hablarles, hay que decirles. No hay que dejarles de hablar del Señor, porque es demandado. Pero si no quieren, no les podemos obligar, ¿sí? Para mí, mi blanco perfecto es el Señor. Y de ese Dios es el que yo tengo que ir a hablar. De ese Dios es el que yo tengo que decir que restauró mi matrimonio, que restauró mi vida, que me devolvió a mis hijos. Y mi hija pequeña, ahorita, ella también fue muy atacada desde el vientre. Ella no iba a nacer. Cuando ella nació, después que nació, estuvo 20 días internada al borde de la muerte. Le dio taquicardia, sus pulmones tenían no sé qué, y le dio una enfermedad que acá en Guatemala se llama varicela tupida y se le fue para adentro, la estaba consumiendo por dentro. Desde el vientre mi hija fue atacada, pero me decía mi pastor, hermana Norma, Sara trae, porque mi hija se llama Sara, Sara trae grandes propósitos y ya le va a servir al Señor, por eso está siendo atacada. El nacimiento de Sara es un testimonio de vida. El nacimiento de mi hija fue un testimonio de vida. Yo ya me moría, ya, como les digo, ya estaba avanzada de edad. Yo ahorita ya no puedo tener bebés porque mi corazón quedó dañado. Yo ya me moría, hermano. Me dieron 2 infartos en pleno parto. Yo le decía, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. Yo le, Señor, en pleno parto las fuerzas de Sara. Cuando yo sentía en el primer infarto que me dio, yo tenía oxígeno en la nariz, tenía un tubo en la boca, tenía un montón de cosas en el cuerpo, tenía suero. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? Y volví a entrar a la labor de otros cuando sentí otra vez me dio otro infarto. Cuando sentí, hermanas, y desperté, mi hija no había nacido. Y yo le dije, Señor, me pongo en tus manos. Si me vas a llevar, me voy contigo. Pero dame las fuerzas de Sara. Y yo dedicaré mi vida a enseñarle a mi hija a hablar de ti. Porque yo oí que dijeron, es una niña mucha, pero no quiere nacer. Y yo así, Señor, es tu sierva, desde ya la entrego en tus manos, ya oí que es una niña. Y nació mi hija Sara. Y a mi esposo el Señor le dio una palabra en donde le dijo que profetizara sobre su hija, porque a él el Señor sí le dijo que iba a ser una nena. Le dijo, profetiza sobre tu hija, porque por medio de ella no va a hacer falta en tu casa. Dios proveerá.
Y por todo eso que yo viví, hermanos, mi hija tiene el privilegio de llamarse Sara Giré. Y Sara Giré ahorita tiene 11 años, ella es la baterista de la congregación. A ella le siguen otros niños. Hay 7 bateristas niños en la congregación. Hay 7. Mi hija es la que toca la batería. Ahorita está ensayando trompeta. A mi nieta le gusta servirle al Señor en el diaconado. A ella le gusta mover sillas, le gusta dar gel, le gusta recibir a los hermanos en la puerta, le gusta... les presento a mi esposo. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Oscar. Buenas noches. Dios bendiga. Amén. Amamos en Jesús. Amén. Como les digo, el Señor ha sido bueno, ha sido fiel, y yo no puedo venir y jactarme de que, porque yo soy buena, porque yo me esforcé, estoy donde estoy, o Dios me ha dado lo que me ha dado. No, hermanas, es porque Dios ha sido fiel. Es porque Dios está con nosotros. Y así como está conmigo, en mi familia, en mi congregación, así está contigo. Ten esa fe, esa certeza. Busca al Señor, Él te responderá, Él te va a librar de temores. Búscalo todos los días de tu vida. El Señor es un Dios de perdón. Dice que el Señor perdona, anula el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos eran contrarios, quitándolas de en medio. Y fueron clavadas en la cruz del Calvario. Hermanas, yo quiero terminar con esto. Yo me aferré al Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Yo me aferré a eso. Y quisiera que si tienen dónde apuntar, apunten esto. Es un pacto que usted tiene que hacer con el Señor. Dice, tenemos que ser fieles con nuestros ojos. Eso lo encontramos en Job 31:1. Job 31:1. Ser fieles con nuestra mente. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 10:3 y 5. 2 de Corintios 10:3 y 5. Ser fiel con mis labios. En Proverbios 14:3. Ser fiel con mis manos. Salmos 26:6. Ser fiel con mis pies y huir de las inmoralidades sexuales y fornicación y adulterio. 1 de Corintios 6:18. Y ese es el compromiso que tú y yo tenemos que hacer con el Señor, serle fiel en todo, a cada momento, a donde vayamos. Y les insto a que sigamos a Cristo, no importa lo que venga, pero Dios es fiel. Dios nunca nos va a abandonar. Escucharon todo lo que yo les conté, lo que viví, y el Señor no me abandonó. El Señor me ha coronado de favores. Y uno de los favores que me ha dado a mí ahorita, en este tiempo, es servirle. Es poder hablarle a las personas de lo que Dios hizo en mi vida y lo que puede hacer en la vida de ellos. Hablarles del Dios que sana, que liberta, que restaura. Y el Dios que purifica. Porque mi vida estaba en la inmundicia, pero el Señor me fue purificando. Y Él hasta el día de hoy me ha usado para expandir su reino. No para vanagloriarme, para expandir el reino de Él y para ponerlo a Él delante de todo lo que yo haga en la vida. Yo primeramente pongo a Dios en todo lo que hagamos. Mi hija no hace mucho me decía, mamá, el domingo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo un día. Yo le dije, mira, mija, después que vengamos de la iglesia, miramos qué hacemos. Es que me cae mal porque ustedes son la iglesia, ustedes no comparten con uno, que no se cae. Y mi suegra también a veces le dice lo mismo a mi esposo. Pero la verdad, hermanos, es de que nosotros decidimos servirle al Señor. Y dice la palabra que aunque padre y madre te dejar, yo te voy a seguir. Y ese fue el compromiso que hicimos con el Señor.
Y hasta el día de hoy el Señor nos ha dado el honor y el privilegio de servirle con la iglesia. Y la verdad es de que los invito a que sigamos en los caminos del Señor. Los invito a que cuando usted tenga la oportunidad de contar lo que Dios ha hecho en su vida, es bien importante hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque muchas veces, a veces por nuestro testimonio, hay gente que se convierte. Hay 2 mujeres que yo les compartí mi testimonio. Esas mujeres lloraban y me decían, hermana Norma, yo viví Eran mujeres cristianas que estaban viviendo tormento en su casa con los hermanos. No le pasa solo al que no conoce, muchas veces pasa dentro de las congregaciones. A veces nosotros no sabemos cuando los hermanos entran a su casa y cierran la puerta. Tenemos que pedir mucho discernimiento para poder ayudar cuando hay conflicto dentro de los matrimonios de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo una vez le decía a alguien, mira, fue a una de mi amiga, yo le decía, mira vos, yo la verdad, yo hasta el día de hoy entendí por qué sufrí todo lo que sufrí, porque un día iba a ser de testimonio para poner el nombre de Dios en alto, ¿verdad? Amén. Y para decir de que Dios existe, amén. Que Dios me las bendiga, espero que haya sido de bendición para sus vidas y le doy el tiempo a mi hermana pastora Quiroga. Muchas gracias, hermana, muchas gracias. Ha sido tremendo su testimonio, por eso estaba ahí empujándola. ¿Cuándo nos da el testimonio? ¿Cuándo lo va a dar? Bueno, gloria a Dios que lo pudo dar. Mi pregunta es de sus invitadas que usted tiene, hermana. ¿Cuántas conocen al Señor? ¿Hay algunas que no conocen al Señor de sus invitadas? Para hacer pues la oración. Hermana Norma, ¿me escucha? Sí, hermana. Digo, de las invitadas que usted tiene, ¿hay alguna que no conoce al Señor? Bien, hermana, ya todas. ¿Todas conocen al Señor? Sí. Amén, gloria a Dios. Hermana. Gloria a Dios, pero como dice la hermana, nuestro Señor es un Señor de oportunidades, es un Dios de milagro, es un Dios de cambio, es un Dios de transformación. La palabra dice en Romanos 10, 9 y 10, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. A veces nosotros estamos en los caminos del Señor, como dice la hermana, y estamos pasando turbulencias, y uno dice a veces, ¿por qué al mundano le pasa todo lo bueno y al cristiano le pasa todo lo malo? Como dice la hermana, es para testimonio. Es para testimonio, para luego que el Señor se pueda glorificar y decir, yo te saqué de ahí, yo te liberté, yo te restauré. ¿Quién iba a decir que esta hermana, Norma de Reyes, de la hija del rey, iba a estar dando un testimonio ahora? ¿Cuántos años atrás? Nunca se lo imaginó, nunca lo pensó. Podríamos decir que está dando su testimonio internacional, porque aquí está llegando a Estados Unidos, está llegando a Perú, está llegando a Argentina. Tenemos una hermana de Argentina aquí. Entonces, su testimonio ha traspasado fronteras, no se ha quedado solamente en Guatemala. Y de eso se trata. El Señor nos ha traído aquí porque cada una tenemos un testimonio. Mi testimonio no es el testimonio de la hermana Norma. El testimonio de usted no es el mismo. Cada una tiene un testimonio. Y el Señor nos ha llevado, no porque sea un Dios malo, sino para moldearnos. Porque dice la palabra, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si no somos moldeados y no pasamos por este proceso, no podemos llegar a un nivel. No podemos llegar a ser evangelista, no podemos llegar a ser pastora, no podemos llegar a ser misionera. ¿Por qué? Porque no hemos pasado un proceso. ¿Qué le vamos a hablar
al que no conoce del Señor? ¿Qué le vamos a decir? Oh, mira, Jesús se murió en la cruz del Calvario, murió por ti, te sanó y te libró. No, Jesús murió por mí. Jesús me cambió, me sacó de esto, me sanó de esto, me libertó de esto a mí. Con mi testimonio, yo te puedo dar certeza de quién es Jesús. Con mi testimonio. He llegado hasta aquí, ha sido por la misericordia de Dios. Y qué mejor que el testimonio nuestro sea el que hable. A veces nos quejamos, ¿por qué no pasó esto? Hay que mirarlos. Señor, si tú estás permitiendo esto, es porque yo sé que te vas a glorificar y esto va a ser para un testimonio. Nadie quiere escuchar eso cuando está enfermo o cuando se muere un familiar o cuando le pasa algo a un hijo. Pero tenemos que estar maduros en la fe y decir, Señor, si estamos pasando esto es con un propósito para luego llevar un testimonio. Por ejemplo, yo tengo hermanas o personas que no conocen al Señor que han muerto hijos. Yo no puedo dar un testimonio de una madre que ha perdido un hijo porque no lo he perdido. ¿Qué yo hago? Consulto a una hermana que haya perdido un hijo y ha vivido con el dolor y lo ha superado en Jesús para que le hable a otra hermana de ese dolor, porque se pueden entender, pueden comprender al hablar el mismo idioma, diríamos. Y para eso Dios nos trae aquí con un testimonio diferente a cada uno. Tenemos en el YouTube. Luego la hermana, le voy a compartir un video de la página, la hermana Norma, para que le comparta a ustedes, para que vean que tenemos testimonios en el grupo de mujeres de fe y valor, de todo tipo de testimonio, de todo tipo de testimonio, y uno no se parece al otro. Un testimonio no se parece al otro, todos son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere usar como mujeres para llevar nuestra vida, que sea un testimonio, que sea a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, que podamos traer otros a los pies de Cristo. Porque a veces hablamos y hemos escuchado muchas personas de hablar del Señor, pero no lo logran traer a los caminos del Señor, porque solamente se basan como en un manual. El primer proceso, hablarle de Juan 3:16, luego que te arrepientas de tu pecado, y ahí queda. Ahí quedó. Y a veces no tenemos que decir tantas cosas, solamente con contar nuestro testimonio, el Señor se glorifica, porque la persona se identifica con uno. No lo vemos porque en la cara no llevamos lo que dice, pero a veces solamente te cuesta preguntarle a alguien cómo está tu familia, como me ha pasado a mí, y he terminado orando y llorando con personas en la calle, literalmente en la calle. Antes del COVID he tenido que abrazar personas que ni conozco, porque le he visto llorando, triste. ¿Qué te pasa? Sin conocerla, y se han derramado, y me está pasando eso y eso y eso, y me lloran, y yo no la conozco. Pero el amor que está en mí, que una vez anduve triste, desolada, me hace hablar con la persona, y yo no puedo dar mucho, un abrazo, un consuelo, pero quien entra al corazón de la persona triste, desconsolada, es Jesús. Jesús es el único, y la invito a cada una de ustedes que están aquí, que no dejen de compartir la palabra, como dice la hermana Norma. No dejen de compartir, porque hay muchas mujeres heridas, tristes, que están en las iglesias, que no les cuentan a su iglesia o su congregación lo que están pasando, que han venido a los pies de Cristo, pero todavía siguen cargando el dolor, la tristeza y la frustración de su niñez. No se han despojado de eso por vergüenza. Y debemos estar abiertas. Aquí nos llamamos el grupo de mujeres de fe y de valor. Porque aunque somos de diferentes países, diferentes nacionalidades, somos una en Cristo. Aquí el miércoles pasado tuvimos la última reunión del año y estábamos recordando. Aquí hemos pasado de todo.
muchas no están aquí ahora porque tienen grupos en sus iglesias, pero estuvimos recordando con mucha, lloré por teléfono, con muchas nos reímos, con muchas pues hasta tormenta le enseñaba cuando yo trabajaba, que estaba en medio de una tormenta de nieve, tormenta de lluvia. Nos reíamos, se le iba en el internet, otras llorábamos, otras sobrevivientes de COVID, otras que murió un familiar, otras que se enfermaron, y pasaron tantas cosas en medio de este año, y lo estábamos recordando el miércoles pasado, de que el Señor nos ha traído hasta, ha sido su misericordia. Y de esto se trata, de levantarnos las manos. Siempre se lo recuerdo a las chicas, levantarnos las manos las unas a las otras. No importa que seamos cristianas, no somos fuertes en nuestra propia fortaleza. Somos fuertes en el Señor. Pero también a Moisés le levantaron la mano cuando estaba caído humanamente. Cuando estaba sin fuerza, a Moisés también le levantaron las manos. O sea, estamos aquí como mujeres de fe y valor para levantarnos las manos mutuamente. Y le agradezco a cada una de ustedes que hayan podido entrar y compartir a escuchar el testimonio de la hermana. Para mí fue una bendición haberla escuchado porque no conocemos, pero solamente cuando escuchamos el testimonio que en realidad podemos decir, wow. Ahora conozco a la hermana, de cara no sabía todo lo que había pasado. Se ven tan linda él y su esposo ahora, usted lo ve en foto, muy enamorado, pero hasta que no escuchamos su testimonio no sabemos. Y es bueno escuchar los testimonios porque eso nos fortalece y dice, bueno, si la hermana pasó todo eso, eso es nada lo que yo estoy pasando comparado, ¿no? Eso es nada. Entonces, los testimonios ayudan a fortalecernos. Yo soy una persona que escucho mucho testimonio de diferentes pastores, de diferentes países, en diferentes idiomas. Lo escucho porque me gusta alimentarme de la palabra, porque dice que la palabra viene por la fe viene por oír y oír la palabra. Aunque seamos cristianas, aunque seamos cristianas 20 años, nunca terminamos de aprender. Yo digo que este libro es un libro viejo, pero siempre nuevo y fresco. Siempre la palabra me enseña cosas diferentes. Usted me ve como una viejita siempre con mi marcador. ¡Ay, encontré esto! Y ando marcándolo. ¡Ay, encontré esto! No lo encontré, siempre estuvo ahí. Sino que el Señor, unos días más que otros, nos da el entendimiento y la sabiduría para ver lo que está ahí, pero siempre ha estado ahí. La Biblia no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero el Señor cada día para mí, yo siempre estoy aprendiendo más y me gusta aprender porque lo que aprendo puedo compartirlo. Lo que tenemos es lo que damos. Si no tenemos nada, no damos nada. Cuando usted no predica y usted no le habla a nadie de lo que el Señor ha hecho con usted, o que usted está viendo que alguien está sufriendo, o que está pasando un problema, y nosotros como cristianos no hacemos nada, estamos mal. Estamos mal. Porque a eso nos trajo el Señor, a llevar las buenas nuevas, a proclamar la palabra, a ayudar a otros. Dice que lo que nosotros aprendimos, que eso enseñemos. La semana pasada compartí esa palabra, que lo que nosotros aprendimos lo enseñemos a otros, a ser discípulos otros. La invito el miércoles para que se reúnan aquí con nosotros. Tenemos que pues terminar aquí en Estados Unidos, van a ser las 11 de la noche, en Perú también, en Guatemala, en Argentina van a ser la 1 de la mañana. Le doy las bendiciones a María Villalba, que está siempre fiel, son la 1 de la mañana y ella se queda siempre aquí con nosotros. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Bendiciones, Patricia. Así que muchas gracias a todos. Vamos a orar. Déjenme orar por cada una de ustedes,
para que el Señor las bendiga en cada cosa que haga. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra a ti, al único Rey de Reyes, al único Señor de Señores, al único a Jesús de Nazaret, al único que murió en la cruz del Calvario por nuestros delitos, por nuestros pecados. Tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca que tú, Señor, moriste y resucitaste, Señor, seremos salvos porque con la boca confesamos salvación. Señor, ayúdanos a buscarte cada día, danos hambre de tu palabra. Bendice cada una de mis hermanas, Padre, que están aquí, a mi hermana Norma por haber traído la palabra, mi hermana Liliana, Señor, bendícela a ella, Tracy, a toda su familia, Padre, su hermana Fátima, su hermana Sandra Larios, a Yolanda Coronado, a Esther, a Verónica Rodríguez, a Rosemary, señora María Villalba, nuestra hermana Teresa, a Sandra, mi compañera, Señor, bendícela, protégela en su puesto de trabajo, cada día su vida, su familia, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a Elga, Señor, que a pesar que viene de su trabajo cansada, entra, Señor, a Yaneli, a Judith de León, Señora Dorita, Padre, que saca tiempo, Padre, para estar con nosotros. Bendice cada una de estas mujeres guerreras, Señor, bendice estas mujeres de fe y valor, bendice sus familias, Señor, bendice sus hijos, las que tienen hijos, a sus esposos, sus matrimonios, Señor, a las que son viudas, Señor, Padre, dice tu palabra que tú tienes cuidado de las viudas, Padre, tu palabra dice que tú tienes cuidado de los huérfanos, Señor, tú tienes cuidado, Señor, de cada una de tus hijas, Padre Santo. Bendícela, bendice a aquellas que tienen negocio, prospérala, Señor, en el nombre de Jesús. Y sobre todo te pido que tú pongas un círculo de fuego alrededor de cada una de ellas, Señor, que queme todo virus, Señor, alrededor de ella. Padre, que tú bendigas su salida y su entrada, Señor, cada día, y que este nuevo año sea de bendición, que sea de victoria, Señor, que tú pongas en palabra de cada una de nosotros de ir y pregonar tu palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. Padre Santo, que seas tú el que nos ayude, Señor, que nos guía, nos dirija y el que hables a través de nosotros, Señor, porque la gloria es para ti, Señor. Bendice este grupo. Gracias por cada una de mis hermanas, Señor, que ha permitido poder entrar. Bendícela a cada una de ellas, Señor, con toda bendición, con toda sobreabundancia, sus graneros, Señor, bendícelos, llénalos, provéelos, Señor, a cada una de ellas, los ministerios que tiene, cada ministerio que tú has puesto, Señor, no conozco a todas las hermanas que están aquí, no conozco su ministerio, pero cada ministerio que tú has puesto en sus manos, Señor, tú la uses, Señor, con bendiciones, Señor, y la gloria y la honra sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que un beso, hermanas, abrazos, gracias por compartir. Amén. Buenas noches a todas. Dios les bendiga, hermanas. Buenas noches a todas. Bendiciones. Que Dios la Buenas bendiga, hermanas. Buenas noches.